Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos los comentarios de la traducción de William Tyndale del Nuevo Testamento. Comentarios desactivados. La traducción de William Tyndale del Nuevo Testamento. 70 años después de la impresión de la Biblia de Gutenberg, apareció el primer Nuevo Testamento impreso en inglés. Traducido por Tyndale, quien recibió su título de maestro en artes de la Universidad de Oxford. Luego fue a Cambridge donde había llegado Erasmo en 1511 para enseñar el griego. Tyndale pronto adquirió fama de controversista agudo. William Tyndale nació en el año 1494. En Gloucestershire. Educado en Magdalen Hall, Oxford, se graduó como bachiller en artes, en 1512. 3 años después, en 1515, completó su tesis magistral. A partir de ese entonces, comenzó a estudiar teología, carrera que en esa época no incluía el estudio de las escrituras. Esto horrorizó a Tyndale, quien se interesó en estudiarlas por iniciativa propia e incluso organizó grupos de aprendizaje al igual que Martín Lutero. Tyndale no pretendía provocar un cisma en la Iglesia Católica, pues abrigaba la esperanza de que una reforma la haría volver a la senda bíblica de la que se había extraviado. Así es que solicitó una audiencia con el obispo Hubert Tunstall, con el objeto de conseguir apoyo para su idea de traducir la Biblia al idioma inglés. Por supuesto, la iniciativa de Tyndale fue rechazada de plano. El rey Enrique VIII, que por ese entonces aún era un fiel defensor de la fe católica, fue inmediatamente comunicado de las ideas de Tyndale. De esta manera, en 1524, Tyndale se vio obligado a huir del país y se dirigió hacia Alemania. En 1525. Se trasladó a Colonia, Alemania, en donde terminó la traducción del Nuevo Testamento. De allí se dirigió a Worms, en donde funcionaba una imprenta. En febrero de 1526, vio la luz la primera versión impresa del Nuevo Testamento en idioma inglés. E inmediatamente, cientos de copias fueron llevadas a Inglaterra por los misioneros luteranos. Enterado Tunstall, confiscó cuantas pudo y las quemó. Pero así y todo, continuaron circulando. Entonces Tunstall ideó un plan para engañar a los reformistas. Envió a un farsante que se hizo pasar por un cristiano reformado, para que compre todas las copias del Nuevo Testamento que se fueran impresas, y que sean llevadas para su distribución en Inglaterra. En efecto, le fueron vendidas una gran cantidad, pero ni bien llegaron a Londres, Tunstall hizo una gran fogata y las quemó en pleno centro de la ciudad. Este monje católico evangélico fue quien inventó el falso y blasfemo acrónimo llamado Jehová. William Tyndale, pero Tunstall no previó que esto no detendría la circulación de los ejemplares de Tyndale. Por el contrario, el dinero pagado por Tunstall sería utilizado por Tyndale para financiar la traducción completa de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta traducción fue hecha del griego original, no de la Vulgata. Tyndale era un verdadero erudito. Además del griego, él conocía latín, hebreo, francés, español, italiano y alemán. Su Nuevo Testamento influyó poderosamente en las traducciones posteriores. Tan es así que algunos eruditos calculan que el 90% de la traducción de Tyndale se reproduce en el Nuevo Testamento de la versión del rey Santiago en enero de 1530. Se imprimió la primera edición completa de la Biblia en idioma inglés. Para el verano de ese mismo año, las Biblias ya estaban en circulación en las Islas Británicas. La imparable expansión de la Reforma en Inglaterra y la amplia difusión de la Biblia, hizo famoso el nombre de William Tyndale. El mismo Enrique VIII fue influenciado por las ideas de la Reforma, y lo invitó a que regresara a Inglaterra. Tyndale respondió que lo haría con una condición: que la Biblia sea distribuida libre y masivamente por todo el país. Aunque posteriormente Enrique VIII cumplió con la petición, no sería sino hasta después de la muerte de Tyndale, por lo que este no regresó a Inglaterra a ejecución de Tyndale. William Tyndale halló asilo en Alemania, se desconoce el lugar, aunque los indicios apuntan a Hamburgo. Con la ayuda económica de Monmouth, comerciante amigo suyo, tiene para imprimir las escrituras griegas, confiando esta labor a Kental, de Colonia. Pero un enemigo llamado Domnech, conocido por Cochlaeus, al tanto del asunto, comunica a un amigo del rey Enrique VIII lo que se pretende hacer.
Enseguida se hacen las gestiones para que se prohíba la impresión de Quentel de la versión de Tyndale. Este y su ayudante William Roye escapan para salvar la vida, retomando de nuevo el trabajo de impresión en Worms, donde por fin se finaliza y consigue la traducción al inglés del Nuevo Testamento de Tyndale. Bien, una vez conseguido, tocaba introducir en Inglaterra el Nuevo Testamento, lo que se consigue por medio del contrabando en mercancías de barcos con destino a la isla. Los envíos que se interceptaban iban directamente a la hoguera, los agentes eclesiásticos estaban decididos a impedir la entrada de la versión de Tyndale. El 11 de febrero de 1526, el cardenal Wolsey, acompañado de obispos y prebostes, se reunió cerca de la Catedral de San Pablo en Londres, para ver cómo se quemaban los libros y publicaciones, entre ellos ejemplares del Nuevo Testamento de Tyndale, en un claro desafío a todo lo que se opusiera a la Iglesia. Tyndale realizó nuevas ediciones de su versión, que fueron sistemáticamente confiscadas y quemadas por el clero. Entre 1526 y 1528, se marcha a Amberes, manteniéndose en casa de su amigo y benefactor Thomas Poins, estando a salvo por un tiempo de las intrigas del cardenal Wolsey. Duraría poco, pues un tal Henry Phillips, inglés, logró ganarse la confianza de Tyndale y lo traicionó en 1535. Arrestándolo y encarcelándolo en el castillo de Vilvoorde, de donde permaneció preso 16 meses. La comisión que juzgó a William Tyndale estaba compuesta por 3 teólogos de la Universidad Católica de Lovaina, donde había cursado estudios Phillips, el traidor, 3 canónigos lovanienses y 3 obispos, además de otros dignatarios. Se le condenó por herejía y fue suspendido del sacerdocio católico. Fue ejecutado por estrangulamiento y luego quemado en público en octubre de 1536. A diferencia de la Vulgata, muy opaca en el texto sagrado, la versión de la traducción de Tyndale del Nuevo Testamento, del texto original griego, mostraba un lenguaje accesible y clarificador en inglés. 1. Insistió en emplear congregación y no iglesia, a fin de destacar que se refería a los fieles y no a los templos. 2. Se tradujo el vocablo griego ágape por amor en vez de caridad en el capítulo 13 de 1 Corintios. 3. También se sustituyó el término sacerdote por anciano y de hacer penitencia por arrepentirse, todo esto despojaba al clero de su pretendida autoridad sacerdotal. No aparecen expresiones como purgatorio, penitencia, confesión auricular, etc. La traducción de Tyndale fue todo un desafío en una época donde imperaba el fanatismo religioso con respecto a su traducción del Nuevo Testamento, por cuanto sus enemigos clamaban tanto contra ella, pretendiendo que estaba llena de herejías. Escribió a Juan Frid de la manera siguiente: invoco a Dios como testigo, para el día en que tenga que comparecer ante nuestro Señor Jesús, que nunca he alterado ni una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia, ni lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres, o riquezas los cargos contra Tyndale. Las razones que esgrimieron sus enemigos para llevar a Tyndale a la pira pueden resumirse en las siguientes acusaciones. 1. Sostiene que la fe sola justifica. 2. Sostiene que creer en el perdón de pecados y abrazar la misericordia ofrecida en el Evangelio es suficiente para la salvación. 3. Afirma que las tradiciones humanas no pueden atar la conciencia salvo cuando su negligencia pueda causar escándalo. 4. Niega la libertad de la voluntad. 5. Niega que exista el purgatorio. 6. Niega que la Virgen o los santos intercedan por nosotros. 7. Afirma que ni la Virgen ni los santos han de ser invocados por nosotros. Miles Coverdale continuó la obra de traducción de Tyndale, terminando las partes de la Biblia que éste no tuvo tiempo de traducir, incluyendo los apócrifos, y publicando la obra completa. En 1537. La Matthew Bible, que esencialmente era la Biblia Tyndale Coverdale, pero bajo otro nombre para ahorrar vergüenza al gobierno, fue publicada en Inglaterra con el permiso real. 6 copias fueron puestas para lectura pública en la antigua iglesia de San Pablo, a donde la multitud acudía para escuchar su mensaje. Un hombre tras el atril leía la Biblia hasta que su voz enronquecía y entonces otro subía y le reemplazaba en esa labor. De esta forma se difundió en Londres la Biblia. El 6 de octubre de 1536. Tyndale fue sacado del foso en el que lo tenían y ahorcado, luego su cuerpo fue quemado. Antes de morir Tyndale dijo:
Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios honró la oración de Tyndale. 3 años después el rey de Inglaterra ordenó que una copia de la Gran Biblia completada por el colaborador de Tyndale, Miles Covendale, fuera puesta en cada iglesia de Inglaterra. Esta Biblia incluía el Nuevo Testamento que tradujo Tyndale. La calidad de la traducción de Tyndale era tal que 75 años más tarde, cuando fue publicada la versión King James, se basó principalmente en el trabajo de Tyndale. El 90% de las palabras de la Biblia King James, la más leída en el mundo de habla inglesa, permanecen exactamente como Tyndale las escribió. La diferencia entre la traducción de Wycliffe y la de Tyndale es que el primero tradujo al inglés a partir de la Vulgata latina y el segundo a partir del hebreo y el griego, siendo, por tanto, la versión de Tyndale la primera traducción hecha al inglés desde los idiomas originales en los que la Biblia fue escrita.